a las losas de edificios. Entre ellos podemos contar la luz de la losa, la condición de apoyo y las cargas, que como decía es lo que las diferencia de otro tipo de luces, de otro tipo de losas. Cuando hablamos de la luz, nos interesa saber la luz en las dos direcciones, o sea, específicamente la relación de lados. Según ello, si la relación de lados entre el lado mayor y el lado menor, el cociente entre ambos, es mayor que 2, como el del primer esquema, diremos que la losa trabaja prácticamente en una dirección. Si bien en realidad trabaja en las dos direcciones, pero podemos despreciar la colaboración en la otra dirección. Entonces hablamos de losas apoyadas en dos lados, como les digo, esto podemos despreciar la colaboración de la otra dirección. En cambio, si los dos lados están más próximos, o más específicamente si la relación de luces entre el lado mayor dividido en el lado menor es menor que 2, podemos decir que las dos contribuciones son importantes y tenemos que considerar esa situación, es decir, considerar los momentos frictores en las dos direcciones y el armado en las dos direcciones. Lo mismo que pasaba en losas de edificios. Pero como les decía, acá hay algo que las diferencia, es la carga actuante y sobre todo la carga útil, ya que la carga de la planadora o del camión es una carga que no es ni del todo puntual ni del todo distribuida, sino que normalmente la impronta de la rueda tiene unas ciertas dimensiones que no son un punto ni son una línea, sino que son una superficie. Entonces ello lleva a alguna complicación en el cálculo. Hoy en día se resolvería trabajando con un programa computacional y utilizando, por ejemplo, para un puente de losa y viga, un modelo que tenga elementos de placa para modelar la losa, o sea, elementos tipo shell, y que tenga elementos frame, por ejemplo, elementos tipo viga, para modelar las vigas, vincular vigas con losas, con elementos ficticios, ya vamos a ver más adelante cómo se hace, y colocar cada una de las situaciones de carga que nos pide el reglamento lo más cercana posible a la realidad. Es decir, que en el caso de la planadora, de la norma vigente, que recuerden que tenía tres cargas, un rodillo delantero y dos rodillos traseros, podríamos colocar la superficie de carga en los puntos, en las zonas deseadas. Pero antes que se usen las computadoras, había que ingeniárselas cómo resolverlo, y por eso hay algunos métodos, por ejemplo, basados en tablas y diagramas, que voy a mencionar a continuación porque siguen siendo, apareciendo a veces en la bibliografía, y es bueno tener alguna idea de qué se trata, y sirven como predimensionado rápido. Entre ellos se encuentran las tablas de Loser, que ya vamos a ver a continuación. Bueno, recordemos sobre el tema de cargas, y específicamente la sobrecarga para losa de tablero. En la normativa vigente, que es la de la DNB de 1952, se utiliza una carga distribuida llamada multitud compacta, que casi todos los reglamentos usan también una carga distribuida y una carga concentrada. La carga concentrada es de un vehículo especial. En el reglamento argentino se le llama la planadora, y esto está basado en normas alemanas.
Luego esas normas alemanas, que son de mitad del siglo pasado, más o menos, sufrieron alguna actualización que el reglamento argentino no acompañó. Por eso tenemos en los esquemas el vehículo especial usado por la norma DIN 1072, que es un vehículo de 60 o de 30 toneladas, trabaja con dos vehículos en realidad, y el antiguo vehículo de la norma alemana, que es el que sigue utilizando la norma de la DNV del 52, que es la aplanadora de 30 toneladas. O sea que los alemanes hicieron una actualización, la Argentina no lo siguió, se quedó anclado en el 52. Bien, entonces ahí tenemos las dimensiones a la derecha del vehículo que actualmente está en vigencia, la norma nuestra, y eso es lo que, como les decía, lo que lleva a una particularidad en el cálculo de las losas de puente. Recordemos que próximamente, quizás en 4 o 5 años, entrará en vigencia el CIRSOC 801, está en trámite de aprobación, y utiliza un camión como el mostrado en la figura, distinto al de la AASHTO, como dice ahí, si bien está basado en las normas norteamericanas, en la AASHTO, los valores de cargas, de ejes, están multiplicados por 1.6 para compatibilizar cargas mayores que se venían utilizando con la aplanadora del reglamento vigente. Como les digo, se calcula que esto llevará algunos años hasta que se apruebe. La norma AASHTO y la norma CIRSOC 801, que se basa en la AASHTO, usan estos dos vehículos, tanto el camión como un tándem de cargas, como ya había mencionado en otra oportunidad. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Tenemos la norma argentina, la de la derecha es el vehículo utilizado, el futuro y los dos futuros vehículos a usar en el CIRSOC 801. Ingeniero, Bien, sí. o sea, no me quedó claro la parte del tándem de carga, utilizamos el mismo camión, pero dos o No, tres seguidos. ¿Quién pregunta? Yo, Santiago Garay, estoy Claro, repetido. sí. No, es lo que hace el AASHTO y el 801, es como algo parecido a lo que hace la norma alemana acá en la imagen de la izquierda, que es que en algunos casos usa el vehículo de 60 o el de 30, eso creo que según el tipo de puente. Bueno, acá la AASHTO dice use lo que sea más desfavorable. Entre este camión, incluso fíjense que la distancia entre ejes traseros varía de 4,30 a 9 metros, habría que probar cuál es el valor más desfavorable para cada caso. Entonces use el valor más desfavorable entre el camión o el tándem. El tándem representa un carretón de transporte de vehículos viales. Esas plataformas rodantes que sirven para transportar una retroexcavadora, un cargador frontal, ese tipo de vehículo. Tiene otra separación entre eje y tiene otra carga. Entonces hay que probar cuál es lo más desfavorable para cada caso. Eso va a cambiar en función de la estructura del puente que estemos considerando. ¿Me entiendes? Más o menos. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, eso es por el lado del vehículo especial. Por otro lado, están las cargas distribuidas. Entonces, todas las normas, como decíamos, consideran las dos cosas. Un vehículo especial y una carga distribuida. Entonces, cuando se comparan los momentos flectores, esto ya lo he mencionado en clases anteriores, obtenidos con diferentes normas, los momentos flectores en losas de puente, o en puentes de vigas y losa, para distintas luces,
en este caso para un puente simplemente apoyado, con un ancho de calzada determinado y sin veredas, encontraríamos curvas de este tipo. Fíjense, en eje horizontal tenemos la luz del puente, creciente de 15 a 40, y en eje vertical tenemos los momentos flectores que se obtienen aplicando diferentes normas. Entonces, la norma que menor momento flector da en esta comparación es la AASHTO, que es la norteamericana, en la cual se basa el nuevo CIRSOC, que no está en vigencia, como les digo. En verde se ve la IAP, que es una norma española. La I es de instrucción, la P es de puente y la A no me acuerdo de qué es, pero esta es la norma española. Luego BS es la British Standard, la norma británica. Luego DIN es la norma alemana modificada y la DNB es la norma en color rojo, es la de la DNB de 1952, la actualmente vigente. Entonces, como se ve, para luces mayores de 26 metros más o menos, la DNB es la que da los mayores momentos flectores. Y para luces menores de ese valor, está muy cerca también la DNB de ser el máximo, pero los valores máximos lo está dando la DIN. O sea que podemos decir que la norma vigente de la DNB es bastante conservadora en cuanto a el valor de momento flector obtenido. ¿Sí? Bien, si a esos valores los dividimos, los normalizamos, es decir, los dividimos en el momento de la DNB para hacer una comparación, obtendríamos un gráfico como esto. Es el mismo gráfico dividido, las ordenadas divididas en el valor de la DNB. Un poco para comparar de otra forma estas expresiones. Bueno, entonces, como les decía, en la era precomputacional aparecieron algunas ayudas de cálculo para tener en cuenta el momento que se obtiene con el vehículo especial. Algunas ayudas de cálculo en forma de tablas, por ejemplo. Vamos a ver algo ahora al respecto, por ejemplo, las tablas de Loser para losas trabajando en una dirección. Es decir, cuando el cociente entre el lado mayor y el lado menor es mayor que 2. Entonces, en este caso, Loser estudió la influencia de la planadora actuando sobre losas en una dirección, ya sea de un tramo o continuas. Y propuso un procedimiento aproximado bajo las siguientes hipótesis. Primero, bajo ciertas separaciones entre las vigas principales, Loser considera la influencia solamente del rodillo delantero de la aplanadora. Trabaja con la aplanadora del reglamento de la DNB o una muy parecida a la misma. Vamos a ver que hay una pequeña diferencia. Y bajo esta suposición de que la distancia entre ejes de vigas o luz de la losa, en otras palabras, sea menor o igual a 3,40 m, aquí represento con línea roja lo que podría ser los ejes de viga, y en una escala parecida, lo que sería la aplanadora, que vemos acá que tiene 2,50 m de ancho. Imaginen que la aplanadora se desplaza en la dirección longitudinal de las vigas. Entonces, Loser dice que si la separación entre vigas no es mayor de 3,40, podemos trabajar solamente con el rodillo delantero y despreciar la influencia de la multitud alrededor de dicho rodillo y de los otros rodillos. Piensen que si esta distancia fuera muy grande, esto perdería vigencia porque, por ejemplo, si quitamos estas dos vigas centrales y nos quedamos solo con las extremas, entonces
dibujemos la planadora acá en la zona central, entonces ya podríamos colocar un volumen importante de multitud compacta o una superficie importante de multitud compacta alrededor de la planadora que nos estaría incrementando el momento flector sobre la losa. En cambio, si estas dimensiones se van reduciendo hasta llegar a estar cercanas a los 250, que es el ancho de la planadora, podemos despreciar el efecto tanto de las ruedas traseras como de la multitud compacta. Esto si por ejemplo hacemos una prueba con un programa de elementos finitos, veríamos cómo se distribuyen los momentos y cómo van cambiando a medida que aumentamos o disminuimos la luz de la losa, es decir, la distancia entre vigas. ¿Sí? Bueno, entonces, eso en cuanto a considerar solo el rodillo delantero. Como digo acá, siempre que la luz de la losa sea menor o igual de 3,40 metros. Otra hipótesis de Loser es que considera dos tipos de apoyo. Por un lado, empotramiento perfecto bilateral, como en el primer esquema, cuando está calculando los momentos de apoyo de la losa. Y por otro lado, considera un semi-empotramiento, es decir, una situación intermedia entre apoyo simple y empotramiento, cuando está calculando los momentos de tramo. Es decir, en el caso del momento de apoyo se pone en el caso más desfavorable, que es que el apoyo esté perfectamente empotrado. Entonces en ese caso nos daría el máximo momento negativo, momento de apoyo. Y en el caso del momento de tramo, se pone en una situación intermedia, ya que lo peor sería que la condición de apoyo sea la de apoyo simple. Eso nos daría el máximo momento de tramo. Y la otra situación extrema sería empotramiento perfecto. Entonces, para el momento de tramo asume una situación intermedia. ¿Sí? Se trabaja con esta combinación de situaciones. Un tipo de apoyo para calcular los momentos de apoyo, los momentos sobre las líneas de apoyo, y otro tipo de apoyo ficticio para calcular los momentos de tramo. La situación real seguramente no va a ser ni una ni otra. Pero bueno, esas son las hipótesis que uso. La tercera hipótesis está relacionada a la segunda y dice: la simplificación anterior es aplicable solo si las vigas longitudinales que sirven de apoyo a la losa se encuentran suficientemente arrastradas por vigas en dirección transversal. Es decir, las vigas longitudinales serían las vigas marcadas en negro en este esquema y pretende que estén suficientemente arrastradas por vigas en dirección transversal, que serían las marcadas en rojo. No indica qué significa suficientemente arrastrado, pero ello podría ser algún esquema como el que se muestra aquí, que es tener vinculaciones en los extremos del puente y al menos en los tercios. ¿Sí? Entonces eso sería un arrastramiento aceptable. Y la cuarta hipótesis es que, o indicación, es que para las cargas permanentes, porque recuerden que esto es solamente para evaluar los efectos del vehículo especial, para las cargas permanentes puede aplicarse cualquier método exacto que contemple la continuidad de la losa. Como simplificación, Loser propone considerar los tramos de losa como perfectamente empotrados. Es decir, podemos usar algunas tablas, como la de Marcos, por ejemplo, y considerar los apoyos de las losas sobre las vigas como si estuvieran perfectamente empotrados. Esto es solamente para las cargas permanentes. Luego tendremos que superponer los efectos del momento que den las cargas permanentes con el momento que den la tabla de Loser, que evalúa el momento que produce el vehículo especial. Entonces, bajo estas cuatro hipótesis, Loser elabora una tabla.
Bueno, acá hay una acotación. Por lo general, el rodillo se mueve perpendicularmente a la luz de la losa. Es decir, en este esquema, el rodillo se mueve en la dirección de las vigas longitudinales, ya que la dirección de apoyo de la losa es transversal a dichas vigas longitudinales, la dirección de apoyo principal. Entonces, generalmente el rodillo se mueve en la dirección horizontal del esquema. Y esta situación queda ilustrada en la figura, en este esquema, que vemos una planta y un corte, donde se definen las siguientes magnitudes geométricas. El ancho de actuación de la carga, T, vemos aquí, ese ancho de actuación igual a 2m, no son 2 metros, es 2 letra m, igual a 1 más 2s. Acá hay una acotación, Loser está tomando un rodillo de 1 metro de ancho, el de la norma de la DNB es 1,20 m de ancho, sin embargo la influencia no es importante. Fíjense que lo que hace es tomar el ancho del rodillo más 2 veces el espesor de carpeta. ¿Por qué hace esto? Porque está considerando que la carga que actúa en la superficie superior de la capa de rodamiento se extiende a 45 grados aproximadamente hacia el interior de la estructura. Esto es lo mismo si ustedes consideran, por ejemplo, una base de un edificio y estudian cómo se obtiene la tensión superficial en distintas profundidades. Ustedes quieren saber la tensión sobre la superficie de la base, dividirían fuerza en área. Pero si quieren saber cuánto vale la tensión en un plano inferior, por ejemplo, 2 o 3 metros por debajo de la base, de la acción de la superficie inferior de la base, tendrían que considerar que esta superficie es mayor, ya que es como que la carga se va expandiendo. Entonces deberían considerar una superficie mucho mayor, la misma fuerza, pero dividida en un área mucho mayor. ¿Y cómo expanden esa área? Bueno, aproximadamente se lo puede hacer a 45 grados, que es lo que está haciendo Loser acá, pero solamente lo hace en el espesor de la carpeta, como si el área considerada sería la superior de la losa. En realidad lo podría expandir hasta la fibra media de la losa. Entonces de esa expansión, de esa consideración, sale acá el 1, que podría ser 1,20 en el caso del rodillo de la DNB, más 2S por la expansión a 45 grados hasta el paramento superior de la superficie de la losa estructural. ¿Sí? Pueden interrumpir si no se entiende algo. Voy un poco apurado para que puedan exponer luego. Bueno, en cuanto al ancho colaborante de la losa, el ancho colaborante de la losa, ¿qué sector de la losa, acá marcado en la planta con la letra B, qué sector de la losa considera Loser que colabora en la absorción de este esfuerzo? Emplea dos situaciones, 0,67 de la luz de la losa, si la luz es menor de 3,15 más 3S, donde S es el espesor de carpeta, o 2,10 metros más 2S, si la luz es mayor de 3,15 metros más 3S. Bueno, entonces, bajo esas consideraciones, elabora esta tabla, que es válida para un peso de rodillo delantero, como decía acá arriba, de 13 toneladas, o sea que ya está trabajando con la aplanadora mayor, la de 30, 13 toneladas por 1,4 lo está mayorando. Esto hemos visto en la clase pasada, era una de los coeficientes de impacto usados en losa, 1,4, y por 0,80, que es hemos visto también en la clase pasada, un coeficiente de minoración que la norma permite usar cuando se calcula la losa
en puentes de losa y viga solidaria. Entonces, ese peso del rodillo delantero modificado, aplicado a la losa, le permite elaborar esta tabla que, fíjense, hay que ingresar en la columna 1 con S. Ese es el espesor de carpeta. 4 centímetros, 12 o 20. Para valores intermedios se puede interpolar. Luego, por ejemplo, si estamos trabajando con 12 centímetros de carpeta, hay que elegir, hay que ver cuál es la luz de la losa. La luz de la losa o distancia entre ejes de viga, que varía entre 1,40 m y 3,40 m. Recuerden la hipótesis número 1 de Loser, era que la luz de la losa tiene que ser menor o igual de 3,40. Bien, entonces con esos dos datos nos permite obtener en la columna 3 el ancho B, que no lo vamos a usar, es solamente anecdótico, y era el ancho colaborante, el ancho colaborante de losa que considera Loser. Luego, en la columna 4, el M0, que es el momento isostático de tramo, que tampoco lo vamos a usar, es el momento que tendría la losa si estuviera simplemente apoyada en los 4 bordes, o en los 2 bordes que nos interesan. Y lo que sí vamos a usar son los valores que vienen a continuación. En la columna 5 nos da X, que es el momento de empotramiento perfecto, que Loser considera bien empotrado, o sea que es el momento de apoyo, en otras palabras, el momento alrededor de los apoyos de la losa, en coincidencia con las vigas. La columna siguiente es M sub E, que es el momento hiperestático de tramo externo. Esto es cuando tenemos varias losas, el M sub E sería el momento hiperestático en los bordes exteriores de losa. Y luego el M sub I, el momento hiperestático en los bordes, perdón, el momento hiperestático en el tramo externo sería M sub E, y el M sub I, el momento hiperestático en el tramo interno. O sea que acá tendríamos 2 tramos externos en este esquema y un tramo interno, a los cuales le corresponden los momentos de las columnas 6 y 7. Y por último, en la columna 8 se da un coeficiente o factor para calcular la armadura de reparto, es decir, un factor que relaciona la armadura secundaria con la armadura principal. O sea que esta tabla nos va a permitir calcular la armadura principal. ¿En qué dirección va la armadura principal en este esquema? En el esquema en planta. ¿En la dirección horizontal o en la dirección vertical? ¿Quién responde? ¿En horizontal? Repito la pregunta. La armadura principal de la losa, ¿en qué dirección va? En este esquema en planta, en el de abajo. ¿En la dirección horizontal o vertical? Horizontal, ingeniero, que trabaja la losa. Claro, horizontal, cargando sobre las vigas. La dirección principal de trabajo de la losa es perpendicular a las vigas. En la otra dirección, en la dirección vertical de esta planta, tenemos que colocar una armadura secundaria, o sea, una armadura mucho menor que la anteriormente nombrada, la principal. Entonces, ¿cuál es la relación entre ambas? Para lo cual Loser propone ese factor. Fíjense, ese factor varía entre 0,15 más o menos y 0,30. O sea que como armadura secundaria coloca entre un 15 y un 30% de la armadura principal. Entonces sería el uso de esta tabla que nos permitiría obtener el momento flector solamente debido al vehículo especial bajo las condiciones mencionadas, y a eso habría que sumarle ¿qué cosa? Bueno, por ejemplo, el momento de las cargas permanentes, peso propio y cargas permanentes de la losa. Entonces, como dice acá,
los momentos finales para el dimensionado de la losa solamente, surgen de sumar los aportes de las cargas permanentes y de la carga móvil del rodillo. Loser solamente evalúa este último momento, el de la carga móvil del rodillo. Entonces, en el caso de adoptar la simplificación del Loser para cargas permanentes, recuerden que la simplificación del Loser para carga permanente era trabajar con algún método que considere las losas perfectamente empotradas, con alguna tabla, y admitía considerarlas como perfectamente empotradas para la evaluación de las cargas permanentes. Entonces, trabajando de esa manera, y bueno, acá con algún trabajo algebraico donde al momento m sub g es g por L cuadrado sobre 24, donde G indica la carga permanente superficial y L es la luz de la losa. Si recuerdan, el momento máximo de una losa bien empotrada, o una viga bien empotrada, el momento máximo está en el apoyo o en el tramo. ¿Se acuerdan? Cuando vale en el apoyo. Y vale G o Q por L cuadrado sobre 12. Entonces tienen un 12avo en el apoyo y un 24avo en el tramo. La cuestión es que sumando el momento de tramo más el momento de apoyo le da un octavo, que es el momento isostático. O sea, un 12avo más un 24avo le da 3 24avos, que es un octavo, que sería el momento isostático. Bueno, entonces este G por L cuadrado sobre 24 sería el momento de tramo en una losa bien empotrada, o en una losa bien empotrada de 1 metro de ancho. Entonces, ahí con un poco de trabajo algebraico resume lo que sería el momento final del apoyo en general, como el X sacado de la tabla más 2mg, o el momento en el tramo exterior, el M sub E sacado de la tabla más 1,5 de mg. Acá hay una pequeña simplificación en la evaluación de los momentos producidos por las cargas permanentes, o el momento de tramo interior, como el MI sacado de la tabla, más mg. Bueno, luego hay una pequeña explicación para obtener los momentos en otros puntos que no sean ni los del apoyo ni los del tramo, cosa que no tiene mucho sentido en la actualidad. Esto viene cuando se usaban estas tablas para el dimensionado. Hoy, con suerte, se la usarían solo para el predimensionado, y más que nada lo que nos interesa es saber cuánto es el máximo de apoyo y cuánto es el máximo de tramo, y nada más. Los puntos intermedios no nos interesan. Bueno, otro procedimiento. Ingeniero. ¿Cómo? Antes de pasar, en este caso, cuando vemos la carga móvil, primero, decimos que es carga móvil, pero la consideramos como que está en el punto de la losa, ¿verdad? No se está moviendo en este caso. O sea, móvil decimos porque puede estar en cualquier lado y la consideramos en la zona más desfavorable. El Loser en particular la considera que se está desplazando, como vemos en esta figura en planta, que se está desplazando por el medio de la losa. Si nosotros la hiciéramos que se desplace más cerca de un apoyo, obtendríamos un corte mayor, pero el momento seguramente no sería el mayor, o no habría mucha diferencia. Lo que pasa es que recuerden que esto lo hace bajo la limitación que la distancia entre ejes de viga es de 340. Si cambiamos esa condición, cambia la cosa. Bien. O sea, el momento de tramo más desfavorable va a estar siempre con la planadora en el medio, eso está claro.
Bien. Lo que podría pasar, que dé un momento de apoyo más favorable, es al considerar la aplanadora cerca de un extremo y el tramo contiguo cargado. Creo que eso es lo que te refiere, Santiago. Claro, claro, claro. O Sí. sea, la siguiente duda era esa, digamos, si Loser después analiza este tramo, pero ¿cómo lo analizan los otros tramos? ¿Cargados, también con el mismo rodillo? No, sí, no, lo que pasa es que considera que bajo esa separación de luces, la influencia del rodillo delantero de 13 toneladas es muy grande y como que las diferencias entre considerar los otros tipos de carga no va a cambiar mucho la situación, las puede despreciar, es una simplificación. Si lo hacen con un método exacto les va a dar diferencia, pero qué sé yo, capaz que las diferencias son menores de un 10% y él las desprecia. ¿Sí? Muchas Tengan en gracias. cuenta que esto es para una etapa donde las computadoras no existían o no estaban abiertas a cualquier persona como es hoy. Entonces sí, son hipótesis simplificativas. Profesor, Entonces, ¿sí? disculpe, ¿el espesor de las capas de rodamiento solamente son esas tres? O sea, Loser Sí, no... solamente esas tres. Se podría interpolar para valores intermedios, pero si se fijan, por ejemplo, el X, que es el momento de apoyo, para una luz de 1,40 m, para 4 centímetros vale menos 2,32 y para 12 centímetros vale menos 2,02. Entonces, bueno, un valor intermedio podría interpolar entre 2,32 y 2,02, me daría 2,17, por ejemplo, para un valor de intermedio entre 12 y 4,6, 0,08. Para 8 centímetros me daría X igual a menos 2,15. O sea, interpolaría de esa forma, 2,17. ¿Sí? No da para otros valores. Y ya van a ver que luego hay tablas que dan para un solo valor de espesor de carpeta. Bueno, hay un procedimiento un poco más complejo de loser para losas cruzadas. Solo vamos a ver las hipótesis y alguna cosa muy general, porque ya se complica. Propuso un método aproximado para el cálculo de losas cruzadas vinculadas a vigas en los 4 lados. Recuerden que losas cruzadas eran cuando el cociente entre la luz mayor y la menor era menor que 2. Es aplicable cuando las losas no superen los 5 metros, o sea, el lado mayor no supere los 5 metros. Y la hipótesis que usa es, de nuevo, una combinación de situaciones de apoyo, empotramiento perfecto para el cálculo de los momentos de tramo y de apoyo en los 4 lados bajo cargas permanentes, empotramiento perfecto para el cálculo de los momentos de apoyo lados bajo cargas móviles, y semi-empotramiento, o sea, una situación de intermedia entre apoyo libre y empotramiento perfecto, para los momentos de tramo bajo cargas móviles. El espesor de carpeta igual a 15 centímetros. Acá da un solo espesor de carpeta. Entonces, ¿qué hace? Los rodillos delanteros, esquema de la izquierda, rodillos traseros, esquema de la derecha, los reemplazan por 4 cargas puntuales. Acá están indicadas las separaciones de las cargas puntuales que usa, 0,20 por 0,65 y 1,60 por 0,20 para los dos tipos de rodillo. Rodillo delantero, rueda trasera. Entonces reemplaza en el cálculo la impronta real por esas 4 cargas puntuales. Para los momentos flectores debido a cargas permanentes, al igual que en el caso de las losas unidireccionales, dice, puede usarse ayudas de cálculo conocidas, como ejemplo las tablas de Marcus. O sea, que acá va a considerar solo los efectos de rodillo de aplanadora.
Entonces, utiliza en forma aproximada el procedimiento de Marcus, tabla de Marcus, válido para cargas permanentes. Para ello trabaja con las 4 cargas concentradas que habíamos indicado antes. Las 4 cargas concentradas se trabaja por un lado con el rodillo delantero y por otro lado con las ruedas traseras y se queda con lo más desfavorable. Lo que hace, fíjense, es descomponer un problema plano, que sería el de la losa, en 2 problemas unidireccionales, que es analizar la losa en la dirección X, por un lado, y analizar la losa en la dirección Y, por otro lado. Aplicar las tablas de Marcus para cada una de las 2 direcciones y aplicar una condición de compatibilidad geométrica para que esta descomposición sea válida. O sea, que descompone un problema plano en 2 problemas lineales. ¿Sí? O sea, que lo que dice es, si la carga total de un rodillo vale P, una parte de la carga va a actuar en la dirección X, le llama P sub X, y otra parte de la carga va a actuar en la dirección Y, y le llama P sub Y. De forma que P sub X más P sub Y sea igual a la carga total P del rodillo. Y evalúa las flechas obtenidas de tabla. Entonces dice la flecha Fx, o sea, la flecha según la dirección X, evaluando si tuviéramos una viga, si fuera una viga en la dirección X, la flecha Fx en el centro del tramo vale para semi-empotramiento en el contorno, toma este valor, un 48avo de P, bueno, etcétera. Fíjense que acá aparece el valor de la carga, A, que es una geometría, que es la ubicación de la primera carga del rodillo. Aparece Lx, que es la luz total en la dirección X. Aparece X, que es el momento de empotramiento perfecto. El módulo de elasticidad de la losa. La luz Li en la otra dirección. Y aparece D, que es el espesor de la losa al cubo. Entonces esa es la flecha en la dirección X. El momento X que aparece acá, el momento de empotramiento perfecto, lo saca de la tabla también y es menos 0,5 P sub X por A sub X, o sea, acá aparece la carga P sub X y valores geométricos, A sub X y L sub X. Entonces, reemplazando este valor en la primera expresión, le queda este valor para la flecha, que solo depende de P sub X, de valores geométricos son A y L, de D, que también es un valor geométrico, y del módulo de elasticidad de la losa. Eso lo hace para la dirección X, luego hace lo mismo para la dirección Y. Y plantea una condición de compatibilidad. ¿Cuál es la condición? Que la flecha en el medio, según la dirección X y la dirección Y, tiene que ser la misma. Esa es la condición de compatibilidad geométrica. Y también que la suma de las fuerzas, P en la dirección X y P en la dirección Y, tiene que ser la misma. Bueno, en base a eso, puede resolver este problema. Hay obtiene reacciones en los bordes, B sub X y B sub Y, le llama a las reacciones en los bordes X y los bordes Y. Y luego obtiene momentos flectores en un borde y en otro. Luego, como acotación, no dimensiona con los valores. Estos son esquemas simplificados que consideran, no dimensiona con los valores máximos, sino con valores separados a una cierta distancia, L sobre 4 de los máximos, etc. Consideren una constante de torsión que tiene en cuenta
la situación real de torsión que se produce en la placa, bueno, etcétera. No voy a entrar en detalle en el método, simplemente quería mencionarlo y que sepan cuáles son las hipótesis de partida y cómo lo hace el planteo y cuál es la condición de compatibilidad para poder resolver el problema. Igualación de flechas. Bueno, luego pueden ustedes seguirlo un poco al método y ver acá un resumen de cálculo. El primer paso es fijar las 4 cargas de los rodillos. Por un lado se trabaja con los rodillos delanteros, como les decía, por otro lado con las ruedas traseras. Las multiplica por los coeficientes correspondientes, 1,40 el coeficiente dinámico, 0,80 minoración para el cálculo de la losa. Calcula unos valores auxiliares geométricos y luego calcula reacciones totales en un borde, momento, a continuación puede obtener momentos flectores de empotramiento en ambos bordes, calcula otros valores auxiliares de distancia geométrica que le permiten obtener los momentos de tramo. Evalúa constantes de torsión que afectan a los momentos de tramo para obtener los momentos de dimensionado. Este procedimiento lo realiza 2 veces, una vez para ruedas delanteras y otra para ruedas traseras, quedándose con el más desfavorable. Eso es solo para el rodillo. Para cargas permanentes hay que evaluarlo por separado y sumarlo. Bien, eso es en cuanto a... ¿Ingeniero? Sí. O sea, a la carga del rodillo delantero la divide, bueno, en esas 4 partes, y después Sí. a la carga de la rueda trasera la divide en esas 4 partes. Sí, y hace 2 cálculos, uno para el rodillo delantero y otro para las ruedas traseras, y se queda con los más desfavorables. Perfecto. Sí. Bueno, luego hay otras tablas más simples, como la de Westergaard, que están en un libro, por ejemplo, en el de San Martín, que es un libro conocido de Puente, pero no son para la misma planadora nuestra, es para un camión el camión que usa la DIN, la DIN modificada. Entonces no tiene la misma aplicación que el de Loser en nuestro caso. Es una tabla que da directamente en función de la luz de la losa y del espesor de carpeta entre 12 centímetros y 30 centímetros, da 2 valores, el momento MX y el momento MI para losa simplemente apoyada, o sea, los momentos de tramo en losa simplemente apoyada. Pero como es para otro tipo de vehículo, no tiene la misma aplicación que el de loser. Yo aconsejaría usar como ayuda rápida, a lo sumo, el primer método de loser que hemos visto, que es simplemente aplicar la tabla, es muy rápido y nos puede dar una idea del momento máximo de apoyo y de tramo. Bueno, luego hay otras tablas de RAS que ya las mencionaba el ingeniero Kuhlmann en sus apuntes, pero su uso ya es más complicado y no vale la pena utilizarlas ni mencionarlas. Bueno, y otra herramienta que es la que van a usar ustedes en la mayoría de los casos cuando ya estén calculando el puente, una cosa es cuando están predimensionando, que podrían usar las tablas de Loser, pero ya a la hora del cálculo tendrían que usar algún método más sofisticado, como es los que se hacen con computadora, que están la mayoría de ellos basados en el método de los elementos finitos. En este caso estamos observando el modelado de un puente, en donde para el tablero se han usado elementos de placa, bueno, también para
para las pilas, y elementos de barra para los pilotes, por ejemplo. Bueno, acá, si ustedes ven a la izquierda, hay un diagrama de colores, porque seguramente se han colocado las cargas de la aplanadora como superficie, donde realmente van. Entonces se obtienen este tipo de diagramas. Luego, como ustedes saben, cada color, hay una escala de color, donde cada color estará relacionado a un valor de solicitación, que puede ser momento flector o tensiones en las fibras correspondientes. Entonces, cuando ya pasan a la etapa de cálculo, no a la predimensionado, van a tener que recurrir a algún diagrama de este tipo. Este es el mismo modelo visto desde abajo. ¿Sí? Ese programa que está usando ese modelado, ¿es un programa cualquiera que modele cualquier elemento de estructura o particularmente es para puentes o algo? En este caso particular, el programa es el SAP 90. El SAP 2000, perdón. El SAP 2000, SAP 90 se llamaba antes. El SAP 2000 que se consigue comprando la licencia a solamente $10.000, o lo pueden conseguir a la Argentina, Claro. por nada, ¿no? Con un crack de los que andan circulando. Se consigue en la versión 14 y 15. Y 15. Hay versiones más nuevas, pero con la 15 ya se puede trabajar bien. Lo que pasa es que las versiones más nuevas a veces no están bien craqueadas. ¿No tiene versiones estudiantiles del programa? ¿Cómo? ¿Versiones académicas o estudiantiles? ¿No tendrá? Este programa no tiene versiones académicas, aparentemente. Es de Berkeley, California. Es un programa muy usado para cálculo de estructura en general. Luego tiene un programa primo, digamos, que es específico para puentes, que se llama Bridge, o sea, como puente en inglés. La ventaja de ese tipo de programa es que trabajan con cargas ya específicas para puente. Digamos que si uno trabaja con el SAP, a la carga la coloca artesanalmente, coloca el tren de carga o la carga de la planadora donde uno considera que es la posición más favorable. En cambio, los programas específicos para puente, como el Bridge, trabajan con trenes de carga, tienen muchas normas cargadas. Creo que el Bridge tiene cargada la norma argentina. Yo no trabajo mucho con el Bridge, he trabajado más con SAP, de la manera más artesanal, como les digo. Entonces, los programas específicos de puente tienen cargadas las normas de distintos países. Entonces uno le dice, quiero usar el vehículo de la ASTO, el camión o el tándem, qué sé yo, y ya lo tienen cargado y es más rápida la introducción de las cargas. O tienen también incluso vigas estándar de puente. Los norteamericanos trabajan mucho con medidas estándar, entonces las vigas están tipificadas y entonces, qué sé yo, la viga doble T 150-20 es un tipo de viga estándar y es más rápida la introducción de los datos. La precisión del cálculo es la misma porque el Bridge está basado en el SAP. Incluso hay un SAP que tiene incluido adentro el Bridge como un módulo aparte. Este que yo les muestro, como digo, es del SAP. O sea, los requerimientos de uso de un programa serían que tenga no solamente elementos de barra, con lo cual se puede modelar un cierto tipo de puentes, sino sería deseable que tengan también elementos tipo placa, elementos tipo shell. Solamente en casos especiales sería necesario tener elementos tridimensionales, elementos tipo paralelepípedo,
En general, no podemos solucionar la mayoría de los puentes con elementos tipo placa y tipo barra. Luego vamos a ver algunos modelados a lo largo del curso, algunos otros tipos de modelos. Bueno, entonces, este es otro modelo, diferente al anterior, de también es de 4 vigas, pero otro caso. Profesor, ¿Sí? una consulta. Los programas serían para modelar el tablero, pero por ejemplo, para modelar los estribos, eso ya tendría que ser de manera manual. No, se puede hacer cosas mixtas, ¿no? Se puede, por ejemplo, sacar las reacciones de un programa, de un programa y luego aplicarlas en un estribo y resolverlo manualmente con otro método. O se puede modelar todo. Digamos, siguiendo la idea que se ha modelado acá, se podría modelar el estribo también. Hay algunas imágenes por ahí que creo que he mostrado, pero bueno, siguiendo esta misma idea, se puede modelar todo. Bien, gracias. Hay veces que uno por rapidez prefiere resolver algunas cosas a mano, pero con las computadoras se puede hacer todo. Bueno, pasemos a la gente que tenía que exponer hoy sobre el puente Rosario Victoria. Vamos a recordar